Hola, hola, el día de hoy vamos a ver algo muy interesante, que es aplicar la inteligencia artificial para construir un código que nos resuelva la ecuación de calor en un sistema volcánico. Vamos a abrir nuestro MATLAB y vamos a empezar. Bueno, ¿en qué consiste nuestro ejemplo del día de hoy? Nos dice construir un modelo de cámara magmática, es decir, en una región volcánica vamos a colocar una fuente de calor somera en 2D, no vamos a trabajar en 3D todavía, asignar una distribución de temperatura inicial, es decir, un gradiente termal inicial más la fuente de calor, resolver la ecuación de calor para el sistema durante 1.000.000 de años. Entonces acá nos regalan la física del problema y también el tiempo total de modelamiento. Luego nos dice graficar, que es muy importante la parte de visualización, esos cambios en temperatura durante el tiempo. Y también nos dice utilizar inteligencia artificial para construir ese código por segmentos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es buscar una referencia que nos permita entender cómo se utiliza la ecuación de calor y cuál podría ser una solución numérica. Para ello voy a utilizar esta referencia, Introduction to Numerical Geodynamic Modeling, por Taras Gerja, y voy a analizar el capítulo número 10, que es donde él discute básicamente la aplicación de la ecuación de calor. Bueno, acá tenemos nuestro capítulo número 10, Numerical Solution of the Heat Conservation Equation, donde básicamente nos regalan la ecuación de transferencia de calor, que es el cambio en la temperatura en el tiempo, depende de la conductividad térmica, que en este caso va a ser constante, y también de la capacidad de calor volumétrica, que es este factor que está por acá. En conjunto, esto se conoce como difusividad termal igualmente y depende también del cambio en la temperatura. Resulta que la solución de esta ecuación se puede utilizar a través de los métodos finitos, en donde podemos encontrar una solución explícita, y básicamente esa solución depende del nodo en el cual nosotros queremos calcular una nueva temperatura T3, que depende de la temperatura inicial del nodo y de la temperatura de los nodos adyacentes. Resulta que esta ecuación, que se conoce como la formulación explícita, nos regala una ecuación directa para calcular la nueva temperatura en un nodo central con el tiempo. Ahora, algo que también debemos hacer es de alguna forma graficar de una perspectiva visual, entender el modelo que nosotros queremos hacer. Y para ello entonces tenemos que definir el número de variables que vamos a necesitar, dimensiones de nuestro modelo, etcétera. Para esto he construido este gráfico donde básicamente tenemos la temperatura superficial, tenemos la temperatura a profundidad, donde vamos a tener un gradiente termal, donde tenemos también unas dimensiones del modelo, tanto en X como en Y. Tenemos también el eje central o el punto central, las coordenadas centrales de donde va a estar nuestra cámara magmática, con unos valores de Y central de la cámara, X central de la cámara. Tenemos unas dimensiones de la cámara, YC y XC. Tenemos una temperatura de esa cámara magmática y también tenemos un valor de difusividad constante, en este caso un valor típico para corteza continental. Esto es lo que vamos a utilizar para empezar a crear nuestro código con nuestra inteligencia artificial. Bueno, como inteligencia artificial voy a utilizar Gemini y le voy a dar la siguiente instrucción: construir un código en MATLAB que resuelva explícitamente la ecuación de calor en 2 dimensiones con las siguientes características. Primero, el modelo tiene dimensiones horizontales y aquí coloco nuestras variables igual, en este caso a 100.000 metros. Voy a trabajar con unidades del sistema internacional, aunque nuestro esquemita lo teníamos en kilómetros. Entonces vendrían a ser 100.000 metros y en la vertical 50.000 metros. Segundo, la malla de nodos la vamos a discretizar en el modelo con 500 metros en ambas direcciones. Eso quiere decir que los nodos que vamos a discretizar nuestro modelo general lo vamos a poner cada nodo cada 500 metros en el eje horizontal y en el eje vertical. La distribución de temperatura inicial no varía horizontalmente, pero sí varía en la vertical, pasando de una temperatura superficial de 20 grados
a una temperatura en la base de nuestro modelo de 800 grados, con un incremento lineal. 4. Existe una fuente de calor. Le voy a dar de alguna forma la geometría, en este caso rectangular, la temperatura de nuestra cámara magmática y también le vamos a dar unas dimensiones. Entonces va a tener un ancho, de nuevo en metros, de 10.000 metros, un alto de 5.000 metros y su centro está ubicado en las siguientes coordenadas. XCC de 50.000 metros en el eje horizontal y 5.000 metros en el eje vertical. Vamos a darle otras características, por ejemplo la difusividad termal alfa, que va a ser igual a 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo, el tiempo total del modelo, que es de 1.000.000 de años y le decimos que lo convierta a segundos, el incremento en tiempo, que va a ser más o menos de 1.000 años, que lo podemos modificar en el código, pero que también le podemos decir convertir a segundos, calcular la condición de estabilidad, que ahorita vemos qué significa esto, 7 dentro del loop de tiempo, porque él va a ir modelando con ese incremento de tiempo. Por favor, adicionar una figura para observar esa evolución de la temperatura en el tiempo. Y como yo ya sé que de alguna forma al plotear esto, usualmente el eje lleva a incrementar de 0 hasta los 50.000 metros hacia arriba, le voy a decir voltear el sentido del eje Y. Y también le vamos a decir colocar comentarios en todas las variables, incluyendo unidades y, digamos, de alguna forma los ciclos para tener mayor claridad de nuestro código. Resulta que Gemini por acá nos regala nuestro código que podemos copiar y nos vamos directamente a nuestro MATLAB, le decimos abrir un nuevo script, por acá le vamos a dar pegar y de alguna forma lo guardamos con algún nombre particular. Podemos decir, por ejemplo, modelo de temperatura, le damos guardar y ya tenemos como tal nuestro código para modificar ligeramente de ser necesario y poder correr nuestro modelo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es siempre revisar qué fue lo que se construyó en este código. Entonces por acá tenemos los parámetros del problema, tenemos básicamente todas las variables que nosotros definimos, que tienen sus unidades, en este caso en metro, y tiene algún tipo de descripción, en este caso por ejemplo dimensión horizontal del modelo. Y tenemos todas esas variables que nosotros le decimos al código que construya, pero también otras variables que él necesita. Por ejemplo, el número de nodos en el eje X y en el eje Y, que va simplemente a ser la dimensión del modelo dividido el espaciamiento de esos nodos más 1. Tenemos también el valor de difusividad, por acá miremos que realmente sí es el valor que nosotros tenemos. Tenemos el incremento en tiempo, que definitivamente lo está construyendo convirtiendo en segundos, multiplicado por el número de días al año, multiplicado por el número de horas y multiplicado por el número de segundos por día. También tenemos, digamos, el tiempo final, 1.000.000 de años fue lo que le dijimos, convertido a segundos. Y tenemos otras condiciones de temperatura y ubicación de la fuente termal. Por acá tenemos la verificación de la condición de estabilidad, que es básicamente una condición en donde el tiempo, el incremento en tiempo tiene que estar menor a cierta condición que depende de la malla, depende del espaciamiento de la malla. En este caso nos regala una ecuación que no vamos a, digamos, a cambiar por el momento. Hay diferentes ecuaciones que pueden verificar esa estabilidad, por este caso vamos a dejar la que nos regala. Y finalmente entonces él construye la malla, nos regala aquí unos ejes X y Y para construir dicha malla. Arranca con una matriz de temperatura en ceros que posteriormente va a empezar a modificar, por ejemplo el gradiente lineal con la vertical va a empezar a sumarle esa temperatura que depende de la temperatura superficial y la diferencia de temperatura entre la base y la superficie del modelo. Luego agrega el modelo de calor, que básicamente es esa cámara magmática que nosotros tenemos con una temperatura TC, y finalmente soluciona en, digamos, un loop o un ciclo de tiempo, empieza a solucionar nuestra ecuación de calor, que viene acertada por esta ecuación larguita que tenemos por acá, y fácilmente, digamos, él puede modificar algunas condiciones de frontera que podemos también modificar dependiendo de lo que queramos en nuestro modelo y nuestra visualización a la hora, digamos, de ir incrementando ese tiempo para mirar cómo va cambiando nuestra temperatura.
Si nosotros por acá le damos correr, podemos básicamente mirar cómo es esa evolución. Entonces acá tendríamos nuestro modelo con la distribución de gradiente termal, con nuestra cámara magmática, sus dimensiones y su ubicación, y tenemos, digamos, acá una barra de color que nos indica cuál es la temperatura del modelo y cómo va cambiando en el tiempo. Aquí tendríamos incrementos de tiempo de 1000 años, que fue lo que establecimos para nuestro modelo. Cosas que podríamos hacer, por ejemplo, este eje que tenemos por acá, quisiéramos de pronto que fuera 0 en la superficie y 50.000 metros hacia abajo. Entonces ese tipo de cositas las podemos modificar, y también podemos modificar, por ejemplo, cómo se muestra el esquema, de alguna forma interviniendo este código que es la base, digamos, que nos regala nuestra inteligencia artificial. Entonces por acá lo voy a detener de una forma, digamos, brusca. Qué pena que a veces tengo que darle varios clics para que se detenga, y vamos a modificar esas pequeñas cositas que hablamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es construir unos ejes que no sean en metros sino en kilómetros para una mejor visualización. Entonces voy a colocar X, voy a ponerlo en mayúscula, en kilómetros. Va a ser simplemente un vector que va de 0 con un incremento que habíamos llamado dx, pero que lo voy a dividir por 1000 para pasarlo de metros a kilómetros, y lo voy a llevar hasta un xm, que básicamente es la dimensión total de mi modelo, que también lo voy a dividir por 1000 para pasarlo de metros a kilómetros. Voy a hacer exactamente lo mismo para nuestro eje Y. En este caso nuestro eje Y viene a tener un espaciamiento de Y y tiene una dimensión total Y. Estos dos valores los voy a utilizar en mi visualización por acá en este lado, que voy a cambiarlo, digamos, desde los contores, y voy a utilizar realmente una de las funciones, digamos, que me gusta más cómo se observa, y acá lo voy a colocar xm, voy a colocar nuestra matriz T. Entonces le voy a quitar eso, digamos, de voltear el eje Y, para ver cómo se observa. En este caso le voy a dar guardar y no voy a hacer una modificación adicional para que ustedes vean lo que llevamos hasta el momento. Entonces le voy a correr, y acá obtenemos primero una diferencia en la forma, digamos, en la que se muestra la distribución de temperaturas. En este caso no se muestran los contores, sino que de alguna forma se ve un poco más suavizado la temperatura. Ya tenemos de alguna forma nuestro eje mirando hacia abajo, incrementando estos 50, en este caso kilómetros, porque recordemos que construimos estos ejes en kilómetros. Y lo único que me faltaría sería corregir las leyendas, porque en este caso, digamos, los títulos de eje nos dicen distancia en metros, lo cual es incorrecto. Para eso, entonces, de nuevo voy a detener de una forma forzosa mi código, y de alguna forma voy a cambiar por acá esas leyendas para pasarlas a kilómetros. En este punto doy guardar y le doy correr de nuevo, y tendría de alguna forma mi modelo, entre comillas, terminado. Todas las modificaciones que sean necesarias para una mejor visualización, si yo quisiera de pronto hacer un zoom para que vea, digamos, claramente cómo está cambiando la temperatura de nuestra cámara magmática, se podrían hacer, agregar otras figuras, etcétera, etcétera. Con esto terminamos nuestro video acerca de cómo utilizar inteligencias artificiales, por ejemplo, para aplicarlos a la solución de la ecuación de calor en 2 dimensiones. Espero les haya gustado y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.